La verdad sobre María Magdalena. Fue una prostituta. La Iglesia ya ha superado las confusiones históricas, pero la cultura popular se resiste. Los evangelios presentan a María Magdalena como una discípula de Jesucristo, testigo presencial de su muerte en la cruz y primera testigo de su resurrección. En los 4 evangelios hay 12 referencias a ella, 11 de las cuales se vinculan directamente con la pasión y resurrección de Jesús. Solo Lucas 8, 2, 3 agrega el detalle de que María, llamada la Magdalena, era la mujer a quien Jesús liberó de 7 demonios. No se sabe nada más. Tampoco puede afirmarse que haya sido prostituta como se cree comúnmente. Habiendo gozado del privilegio de ser la primera en contemplar el resucitado, fue enviada por el mismo Jesús a anunciar a los apóstoles la buena noticia, puesto que el apóstol significa enviado. Puede comprenderse, siguiendo este sentido, que tanto los padres de la Iglesia como Juan Pablo II la nombrasen con el apelativo de apóstol de los apóstoles. La simpatía que recayó sobre María Magdalena, tanto en el cristianismo primitivo como en el resto de la historia de la Iglesia, se refleja en la cantidad de templos dedicadas a ella en Europa. Entre la historia y la leyenda, su conocida representación como prostituta o pecadora arrepentida no fue un plan de los apóstoles para desprestigiarla, como sostienen novelas esotéricas y pseudohistóricas, ya que ningún texto asevera cosa semejante. La errónea identificación con una pecadora arrepentida se originó recién en la Edad Media. Fue a partir de una homilía de Pascua del Papa Gregorio el Grande en el año 591, en la cual confundió a la pecadora arrepentida de Lucas 7:37 con María de Betania y con María Magdalena, de quien Jesús echa 7 demonios, Lucas 8:1, como si todas ellas fueran la misma mujer. Muchos todavía confunden a María Magdalena con la pecadora arrepentida que aparece en el capítulo 7 de Lucas. Incluso se la confunde con la mujer adúltera que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 8, de la que tampoco sabemos su nombre. A partir de ese momento, el lugar común de una María Magdalena prostituta, confundida con la pecadora arrepentida que aparece en el Evangelio de Lucas, se extendió al arte, la predicación y la liturgia. Sin embargo, este error ya fue corregido hace décadas por teólogos católicos y por los últimos papas. En su fiesta litúrgica 22 de julio se leen las lecturas de la escena junto al sepulcro de Jesús, dándole relevancia como discípula enviada a testimoniar la fe en el resucitado y no en el texto sobre la pecadora arrepentida. Refiriéndose al Papa que cometió este error de interpretación, la historiadora Catherine Ludwig asegura: sería un grueso error de interpretación histórica verlo como una conspiración o un acto malicioso de su parte. Uno debe ver a Gregorio en su contexto, un periodo caracterizado por intensas invasiones germánicas, plagas, hambrunas. El mundo romano se caía. Una época de gran incertidumbre, donde la figura de María Magdalena fue un ícono de esperanza e identificación para los creyentes que pasaban de pecadores a fieles discípulos. Las versiones gnósticas y Nueva Era. A partir de muchas novelas pseudohistóricas y textos gnósticos, se vuelve a proponer la versión de una relación especial de Jesús con María Magdalena, como si hubiera sido su esposa o su amante. Pero los evangelios gnósticos, además de no poseer valor histórico sobre el cristianismo y ser muy posteriores a los evangelios canónicos,
no hablan de ello más que en un sentido simbólico y místico. Los gnósticos tenían un gran desprecio por la mujer como un ser de segunda categoría frente al hombre, y el único evangelio que habla de una relación especial entre Jesús y María Magdalena es el evangelio gnóstico de Felipe, pero lo hace para afirmar doctrinas gnósticas a través de la figura de Jesús. A muchos lectores incautos les sedujo la idea de encontrarle una novia o esposa a Jesús, pero según las fuentes canónicas está claro que Jesús era célibe y que María Magdalena tuvo un lugar destacado como discípulo suyo. María Magdalena en el sur de Francia. Es verdad que durante la Edad Media en Francia se creó una importante devoción en torno a la figura de María Magdalena y aparecieron leyendas alusivas a ella. Se construyeron así muchas iglesias en su honor, aludiendo incluso a una tumba suya en Provenza en el siglo XIII. La verdad es que no solo no hay rastros de María Magdalena en Francia antes del siglo IX, sino que fueron puras invenciones. En esa época surgió la leyenda que describe la llegada a Francia de Lázaro y sus hermanas Martas y María, pero esta María no es Magdalena, sino María de Betania, con la confusión que las unió desde el siglo VI por la homilía del Papa Gregorio en adelante. No es difícil que hayan colocado a María Magdalena dentro de esta leyenda. Es conocido también el dato que no hay rastro de cristianismo en esas zonas hasta comienzo del siglo III, razón por la cual ni Lázaro ni ninguna María habría llegado a este lugar. El San Lázaro que se conoce en Francia es del siglo III y no es el mismo que aparece en la Biblia. Toda leyenda de María Magdalena en Francia es una construcción medieval que alimentó nuevas leyendas. Esto se extiende en un contexto medieval donde ante el avance musulmán muchos inventaron que tenían reliquias de santos para obtener protección y prestigio. De forma similar, muchas historias sin fundamento se transformaron en Europa en devoción popular con el pasar de los siglos. María Magdalena y la Iglesia. La Iglesia Católica ha dejado de considerar a María Magdalena como una prostituta arrepentida, pero popularmente ha sido más difícil de erradicar esta idea que viene desde la Edad Media. Todavía se le ve así en películas cristianas y en publicaciones catequéticas. En 1969, el Papa Pablo VI retiró del calendario litúrgico el apelativo de penitente que se le adjudicaba tradicionalmente a María Magdalena. Desde entonces dejaron de emplearse las lecturas de la liturgia de su día que se referían a la pecadora arrepentida y comenzaron a utilizarse los textos que se refieren estrictamente a ella en los evangelios. Juan Pablo II en una carta se refirió a ella como el apóstol de los apóstoles, título que ya usaban los padres de la Iglesia en los primeros siglos, y la describió como una de esas mujeres que demostraron ser más fuertes que los apóstoles en el momento de la crucifixión, permaneciendo al lado de Jesús. El 10 de junio del 2016, la Santa Sede elevó por decreto la memoria de Santa María Magdalena a grado de fiesta en el calendario romano general. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.